Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy vamos a hablar de una noticia que tiene a todos sorprendidos. Kerem Bürsin ha comenzado una terapia para superar su ruptura con Hande Erçel y sus palabras han causado un gran impacto en el mundo del espectáculo. Algunas heridas no se cierran con el escenario, confesó Kerem, dejando a muchos sin palabras. La historia de este romance y su final ha despertado miles de comentarios en redes sociales, sobre todo entre mujeres que han seguido de cerca esta relación llena de pasión, rumores y esperanzas rotas. Todo comenzó cuando Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosa serie que los unió no solo profesionalmente, sino también emocionalmente. Durante meses fueron considerados la pareja ideal de Turquía, admirados por su química, sus apariciones públicas y esa sonrisa cómplice que compartían en cada entrevista. Sin embargo, detrás de cámaras las cosas no eran tan perfectas como parecían. Según personas cercanas, las presiones mediáticas, las diferencias de carácter y el ritmo agitado de sus carreras fueron desgastando poco a poco la relación. La noticia de su ruptura dejó a sus seguidores desconsolados. Pero lo que realmente ha generado un gran revuelo son las declaraciones recientes de Kerem. El actor reconoció en una entrevista íntima: creí que podía escapar trabajando más, aceptando más proyectos, estando en el escenario. Pero algunas heridas no se cierran con el escenario. Tuve que buscar ayuda profesional. Estas palabras han sido interpretadas como un signo de valentía y sinceridad, mostrando una faceta vulnerable que pocas veces vemos en figuras tan admiradas. Hande Erçel, por su parte, se ha mantenido mucho más discreta. Aunque no ha hablado directamente sobre Kerem, hace pocos días fue captada por los paparazzi y, al ser consultada sobre la situación, solo respondió con una frase corta pero contundente: le deseo lo mejor. Todos merecemos sanar a nuestra manera. Esta reacción ha sido vista como un gesto de madurez, aunque también ha encendido aún más las especulaciones sobre cómo realmente terminó la historia entre ambos. El tema de la terapia ha generado un debate enorme entre las fans. Muchas mujeres han escrito mensajes de apoyo a Kerem, señalando que hablar abiertamente de la salud mental es un paso necesario en un mundo donde aún existen prejuicios. Admitir que necesitas ayuda no te hace débil, te hace humano, escribió una seguidora en redes sociales. Otras, en cambio, creen que estas confesiones son una forma de enviar un mensaje indirecto a Hande, como si Kerem todavía no lograra desprenderse completamente del recuerdo de su relación. Los medios locales también se han sumado a la conversación. Algunos columnistas opinan que Kerem busca limpiar su imagen mostrando vulnerabilidad, mientras que otros destacan que no hay nada más valioso que reconocer las propias heridas. Incluso terapeutas han dado su punto de vista en programas de televisión, comentando que muchas personas creen que el trabajo o el éxito profesional pueden tapar el dolor emocional. Pero tarde o temprano la mente exige atención y cuidado. La reacción del público ha sido un reflejo de cómo la sociedad está comenzando a hablar con más naturalidad sobre temas emocionales. Antes, cuando un actor o una actriz confesaba ir a terapia, era visto casi como un escándalo. Hoy en día, cada vez más celebridades reconocen que pedir ayuda no solo es válido, sino necesario. Este cambio cultural ha hecho que miles de personas encuentren en estos testimonios un motivo para dar su propio paso hacia la sanación. En foros y grupos de fans, abundan los mensajes en los que se comparte cómo la confesión de Kerem ha inspirado a otros a abrirse con sus seres queridos, a visitar un psicólogo o simplemente a aceptar que está bien no estar bien. Este movimiento de empatía ha transformado lo que en un principio parecía un simple titular de farándula en una conversación mucho más profunda sobre la salud mental en la sociedad contemporánea. Por supuesto, no faltan los rumores. Algunos medios aseguran que la distancia entre Kerem y Hande no solo fue fruto de diferencias personales, sino también de influencias externas, como la presión de las productoras, los contratos publicitarios y la atención constante de los paparazzi. Estas versiones alimentan la narrativa de que, en el mundo del espectáculo,
el amor genuino a menudo choca con intereses económicos y con la imposibilidad de vivir una vida privada plena. Mientras tanto, Ande continúa enfocada en sus proyectos profesionales. En entrevistas recientes ha resaltado que su prioridad es su carrera y su familia, sin dar demasiados detalles sobre su vida sentimental. Esto ha reforzado la imagen de una mujer fuerte, independiente, que sabe separar lo personal de lo profesional. En contraste, la exposición emocional de Kerem lo muestra como alguien dispuesto a derribar el mito del galán invulnerable. Este contraste entre ambos ha dividido a los seguidores. Algunos apoyan el silencio de Ande como una manera de protegerse, mientras que otros valoran la honestidad de Kerem al hablar de sus emociones. Lo cierto es que, más allá de las opiniones, ambos han demostrado que cada persona tiene su propio camino para enfrentar el dolor. Especialistas en relaciones sentimentales señalan que lo que más impacta de esta historia es que muestra la cara humana detrás de las figuras públicas. Tanto Kerem como Ande, a pesar de la fama y el éxito, atraviesan las mismas dificultades emocionales que cualquier otra pareja. Esta identificación con el público es lo que convierte sus declaraciones en un fenómeno mediático y emocional. Las redes sociales se han convertido en un escenario paralelo donde los fans escriben mensajes de apoyo, crean hashtags y hasta organizan debates en vivo. Algunos defienden la idea de que la relación aún podría tener una segunda oportunidad, mientras que otros consideran que es un capítulo cerrado y que lo mejor es que ambos sigan adelante. Este fervor refleja cómo la vida de las celebridades se entrelaza con las emociones de sus seguidores, generando un vínculo de cercanía que a veces parece borrar la frontera entre la ficción y la realidad. La noticia también ha llegado a medios internacionales que han resaltado el valor de Kerem al compartir su proceso. En países de Latinoamérica, donde la serie que protagonizó junto a Ande tuvo gran éxito, las declaraciones han sido recibidas con un eco aún mayor. Programas de televisión, revistas y portales digitales han dedicado amplios espacios para analizar no solo la ruptura, sino también el mensaje de fondo, la importancia de cuidar la salud mental. En conclusión, lo que comenzó como la noticia de una ruptura amorosa entre dos estrellas turcas, se ha convertido en un debate cultural sobre vulnerabilidad, resiliencia y sanación. Kerem Bürsin, al hablar de su terapia, abrió una puerta que muchos temían cruzar. Y aunque la historia de amor con Hande Erçel parece haber llegado a su fin, lo que deja como enseñanza es que incluso en el mundo del espectáculo, donde la perfección es una ilusión constante, la verdad y la autenticidad siguen siendo los elementos más poderosos para conectar con el público. Así que, queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem logrará sanar pronto? ¿Piensan que aún existe la posibilidad de una reconciliación con Hande, o el capítulo ya está cerrado para siempre? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Y no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo de las celebridades.